Ok, pues estamos hoy abriendo la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3. Los últimos dos versos nos restan por exponer. El título general de mensaje es Quiero crecer, y ahora vais a ver el por qué. Así que, algún hermano, por favor, leyendo voz alta, 2 de Pedro 3, del 17 al 18, la última exposición sobre 2 de Pedro. 2 de Pedro 3, del 17 al 18. Gloria, gloria, aleluya. Amén. Por eso vamos a cantar la canción al acabar la predicación. Ok, vamos a orar y luego exponer este texto. Oremos al Señor. Padre, gloria a ti por este maravilloso tiempo de alabanza congregacional, de oración congregacional, Señor. Se ha oído la voz de tu pueblo cantar y es hermosa la voz de los redimidos, Señor. Nos encanta porque nos das hoy un saborcillo de la gloria venidera. Y ahora, Padre, queremos, Señor, delante de ti, encomendar tu palabra, que sea fielmente expuesta, fielmente aplicada. Señor, queremos alabarte como congregación por este último año que empezó ya en noviembre cuando arrancamos con 2 de Pedro. Señor, qué cantidad de cosas nos has enseñado, qué cosas nos has dicho como pueblo tuyo. Y hoy queremos también orar para que tú bendigas este último mensaje de 2 de Pedro, para que por un lado santifiques a los tuyos, los bendigas, y también por otro lado que salves a los incrédulos entre nosotros, como antes se oró, que sigas añadiendo ovejas al arca de la salvación. Rogamos todo esto en tu nombre, pidiendo también tu bendición sobre todas las iglesias que han de predicar tu palabra en esta mañana. Sigue salvando, sigue santificando y sigue dando la centralidad y la gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Ok, una pequeña introducción y empezamos con la exposición. En estos últimos dos versos de la carta, Pedro cierra todo con una palabra final de aplicación. Los tres hilos conductores de la epístola se juntan aquí en versículos 17 y 18. En el capítulo 1, para recapitular, el tema central es la seguridad de la salvación. Pedro dice, si tú quieres tener la seguridad de la salvación, tienes que creer en el Evangelio, confiar en Cristo, Él es tu salvación, pero para tener la seguridad, el gozo de la salvación, también tienes que ser diligente en la santificación, en los medios de la gracia. Y no hay que confundir la salvación con la seguridad de la misma. Una persona puede ser salva sin tener la seguridad de la salvación. Pero si tú quieres tener la seguridad, el gozo de tu salvación, hay que creer el Evangelio y esforzarte en la santificación y en los medios de gracia. Capítulo número 2, dedicamos mucho tiempo al capítulo 2 y luego Judas, el peligro de los falsos maestros. Los falsos maestros, los falsos hermanos y su enseñanza nefasta. Y ahora capítulo 3, para acabar, hemos visto que la preocupación central es la defensa del día de Jesucristo. Concretamente la doctrina del juicio venidero. Porque se ve que los falsos maestros eran muy dulces y habían eliminado el mensaje del juicio venidero del púlpito. Y esto, hermanos, esta es la realidad del siglo XXI en Europa. ¿Quién predica hoy sobre la ira de Dios y el juicio venidero? Muy pocos predicadores. Así que vamos a acabar nuestras exposiciones con estos dos versos y tengo 3 puntos y están ahí en la pantalla. Punto número 1, guardaos. Punto número 2, gracia. Y punto 3, cómo no, acabar la epístola con gloria. El tercer punto va a ser muy breve, muy corto, no hay mucho que decir, sino amén a lo que dice la última cláusula. Guardaos, gracia y gloria. Guardaos, gracia y gloria. Así que vamos a empezar entonces con guardaos, versículo 17, que dice lo siguiente. Así que vosotros, oh amados hermanos de Asia Menor, sabiéndolo todo de antemano, guardaos ahora. Os he advertido, ahora os toca guardaros, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los malvados, los corruptos, los falsos hermanos, caigáis de vuestra firmeza. Ok, Pedro acaba todo aplicando su carta a los hermanos diciendo, así que vosotros, amados, hemos aprendido en 2 de Pedro que hay falsos maestros, falsos profetas, engañadores, pero alabado sea Dios, hay un pueblo fiel, hay un pueblo que ama al Señor, y este pueblo aquí es llamado amado. Hermanos de General Luque, sois amados, grandemente amados.
Amados por Dios el Padre, amados por Dios el Hijo, amados por Dios el Espíritu Santo, amados por Álvaro, amados por Arianis. ¿Os acordáis? Amados por el pastor, sois grandemente amados. Así que hay enemigos, sí, pero no os olvidéis de que sois grandemente amados por el Señor. Y por lo tanto, ya que sois amados, hay cosas que ahora sabéis de antemano. Porque Dios os ama, Él os revela cosas, Él os enseña cosas, amados, sabiéndolo de antemano. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo que la iglesia de Asia Menor, o las iglesias de Asia Menor, sabían de antemano? Pues todo lo que Pedro había enseñado en la epístola. Por ejemplo, la existencia de falsos profetas, que solamente hablan sobre el amor de Dios y eliminan el concepto del juicio venidero del púlpito. Hablarán de lo positivo de la Biblia, pero no harán mención de las palabras desagradables de las Escrituras. Crearán un nuevo Dios, una nueva deidad conforme a su imagen y semejanza. Usarán la Biblia, pero no serán fieles a ella. Así que, amados, sabiendo todo esto de antemano, que hay muchos falsos, hay muchos humanistas por ahí, sabiéndolo de antemano, guardaos, os he advertido, he levantado la voz, he escrito la carta, ahora os toca a vosotros, hermanos, guardaos, guardaos, ok, guardaos. Guardaos implica entonces que el creyente tiene que poner de su parte. En nuestra santificación no estamos en la esfera de la regeneración. La regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra monergista, es decir, la obra de uno solo. La obra es de Dios. Dios te regenera. Nadie puede nacer por sus propias fuerzas. Tú no escogiste nacer. Y en el reino espiritual es Dios quien se encarga de hacer que tú nazcas. La salvación es monergista. Pero la santificación, una vez tú siendo salvado, entras en un proceso de santificación que es sinergista. Cooperación. El Espíritu Santo de Dios y el creyente. Sí, el Espíritu obra en nuestra santificación, pero el creyente también tiene que poner de su parte. El texto clásico que demuestra esta, ¿qué palabra usar? Esta unión entre el Espíritu de Cristo y el esfuerzo del creyente es Filipenses 2, versículo 12. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos en vuestra salvación. No está enseñando salvación por obras. No dice, ocupaos para ser salvos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer su buena voluntad. En la santificación, pues, Dios actúa, pero el creyente también tiene que esforzarse. Aquí Pedro nos dice, guardaos. Pero si tú vuelves a 1 de Pedro 1, versículo 5, Pedro dice que Dios es el que guarda a los creyentes. ¿Qué pasa? Pedro se está contradiciendo, no de ninguna manera. Está resaltando dos verdades. La verdad de que para que haya santificación Dios obra, y para que haya santificación tú también tienes que ser diligente en la santificación y en los medios de la gracia. Si os acordáis también, hermanos, cuando os prediqué sobre Judas, Judas acabó diciendo en el versículo 24 que Dios es poderoso para guardarnos. Pero 3 versículos antes, en Judas 21, solo tiene un capítulo, dice Judas que los hermanos tienen que conservarse en el amor de Dios. Vemos esta tensión en las Escrituras. Sí, Dios obra en la santificación, pero nosotros también tenemos que esforzarnos y poner de nuestra parte. Aquí estamos ante una gran diferencia entre un predicador verdadero como Pedro y un falso maestro. Porque el falso maestro no toma el pecado en serio, se burla del pecado, pasa el pecado por alto. Pero el verdadero hombre de Dios te insta a ser santificado, te insta a obedecer al Señor, te exhorta a no convertir la gracia de Dios en libertinaje, como hacían los siervos del diablo. Así que, hermanos, guardaos, tenéis que esforzaros en esto. Tened mucho cuidado con los humanistas, no sea que
arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿De qué entonces tiene que guardarse un cristiano? Según el pasaje, de ser arrastrado por la mentira de los falsos hermanos. Y hay que reconocer, hermanos, es difícil. Es difícil no seguir la ola contemporánea del Dios bonachón. Es difícil porque todo el mundo cree en este Dios. Pero cuando hay un hombre, un predicador que te habla sobre la bondad de Dios y la severidad de Dios, que te habla sobre la salvación y la condenación, aquel ministro es tachado de todo. Fundamentalista, intransigente, fariseo, lleno de odio. Hermanos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando estuve en Portugal predicando este mensaje, después de la reunión, un pastor, profesor en la Facultad de Teología, me llevó con su esposa a ver la ciudad de Lisboa. Y todo fue ahí muy lindo, muy bonito. Y él me comentó algo muy interesante, que las iglesias de su denominación creen en la disciplina eclesial, ejercen disciplina dentro de la membresía. Pero ¿qué pasa? Cuando hay personas dentro de la membresía que no quieren ser disciplinadas, se levantan y se van a una mega iglesia, era la iglesia de Hillsong, y él decía, van a la iglesia de Hillsong en Lisboa, porque ahí no les dicen absolutamente nada. Tú puedes vivir en pecado, puedes ser un sinvergüenza, un corrupto, y no van a decir absolutamente nada. Hermanos, cuidado con esto. Necesitamos estar en iglesias santificadas, puras, que velan por nuestro bienestar espiritual. No es fácil, hermano, ser criticado por las cabras. Cuesta mucho no bajar la guardia. Cuesta mucho no suavizar las escrituras con el fin de no ofender. Pero nuestro primer llamamiento es agradar a Dios, glorificar a Dios, obedecer a Dios, digan lo que digan las cabras. Así que, hermano, hermana, hay que estar bien fundamentado en la enseñanza de la palabra y en la ética de la palabra para no ser engañado por estos inicuos que vienen con un mensaje light y falso. Da igual si perdemos popularidad. Yo tengo un querido hermano en el norte de España que perdió un 56% de su membresía por decir las cosas claras, por confrontar el pecado. Más de la mitad de la iglesia se fue de su congregación, pero él no se dejó arrastrar por el error de los inicuos. Según Pedro, pues, si nos dejamos arrastrar por esta ola babilónica humanista de falsa doctrina, caeremos de nuestra firmeza. Versículo 17. Ahora bien, Pedro sabe perfectamente que la salvación no se puede perder. Así que, ¿por qué dice que podemos caer de nuestra firmeza? Pues aquí volvemos a capítulo 1. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Para tener la seguridad de la salvación, tienes que anclarte en el Evangelio, creyendo en Cristo de todo corazón y también esforzándote en la santificación, siendo diligente en los medios de la gracia, para tener el gozo y la seguridad de la salvación. Pero si nos dejamos seducir por esta ola egipcia, babilónica, mundana, vamos a caer de nuestra firmeza, de nuestro gozo en el Señor, porque el Espíritu Santo estará contristado, entristecido, porque el Espíritu siempre nos llama hacia la santificación. Amados, pues, para no ser arrastrados, anclaros bien en el Evangelio de Cristo, entendiendo que en Él sois salvos, pero también esforzaos en la santificación. No seáis perezosos, no seáis negligentes. Dad prioridad a los mandamientos del Señor en vuestras vidas. Y esto quiere decir también que tú tienes que prestar mucha atención a los mensajes que escuchas desde el púlpito y también entre semana. Si Cristo y su evangelio no son el centro de la iglesia local, algo va muy mal. Y si el pastor no os llama hacia la santificación una y otra vez, algo va muy mal. Necesitamos el mensaje de Cristo y necesitamos el mensaje de la santificación. Para ir cerrando este primer punto, te recuerdo una vez más que tú eres grandemente amado por Dios. Dios te entrega, según de Pedro, porque te ama, porque quiere cuidarte, porque quiere advertirte, porque es un Padre amoroso y no quiere que tú seas engañado. Eres amado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por todo el pueblo de Dios.
Y ya que Dios ha derramado este amor y gracia sobre nosotros, ahora, hermanos, seamos diligentes en la santificación. Tenemos que alejarnos de los falsos maestros, alejarnos de falsos hermanos para no ser engañados. No tengamos nada que ver con aquellos que niegan abiertamente el concepto del juicio venidero de Dios. No tengamos nada que ver con aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Huyamos de semejantes personas. No tengas nada que ver con ellos. No intentes ser su amigo. Ten presente que te van a criticar y te van a maldecir y te van a decir de todo, pero gózate porque eres grandemente amado y Dios te habla porque te quiere y te ama y te va a guardar hasta el fin. Amado hermano, en esta mañana, no te dejes arrastrar por el error de los inicuos. La aprobación de Dios es la que cuenta, no la opinión de los hombres. Guárdate, no te dejes llevar, no te dejes seducir por aquellos que se creen más dulces que el Santo de Israel. Guardaos. Iglesia de Asia Menor, guardaos. Iglesia de General Luque, guardaos. Dios os ha hablado, Dios os ha advertido, ahora guardaos en el nombre del Señor. Punto número 2, el más extenso. Gracia. En el último verso de 2 de Pedro, versículo 18, ahora el apóstol cambia de chip. En el versículo 17 está en modo, defensa, está en plan defensa. Pero en el versículo 18 nos habla sobre el aspecto positivo. ¿Qué tenemos que hacer en términos ya positivos? No en términos de defensa, sino en términos de ataque. La mejor defensa es ataque, el ataque. Ok, versículo 18, la primera cláusula. Antes bien, guardaos de estos. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puedes tú entonces, a efectos prácticos, librarte de la tentación de ser llevado por el error de los inicuos? ¿Cómo? Pues según el versículo 18, creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento. O sea, tienes que hacerte fuerte para poder resistir las voces humanistas. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta primera expresión? Crecer en la gracia. Martin Lloyd-Jones confesó que para él esta es una de las frases más complicadas del Nuevo Testamento. Y bueno, francamente estoy 100% de acuerdo con él. Es difícil. ¿Por qué es difícil interpretar esta expresión? No, crecer en la gracia. Porque claro, la gracia es algo que es 100% de Dios. Por ejemplo, si yo le digo a Isabel, Isabel, crece en tu conocimiento. Pues Isabel entiende que tiene que estudiar, tiene que leer libros y va creciendo en su conocimiento porque estudiar es un acto humano. O se le digo a Nicolás, hermano, hay que desarrollar tus músculos. Nicolás entiende que tiene que, ponerse con las pesas. Las pesas, y es una actividad física, ¿no? Y se va haciendo fuerte. Pero aquí tenemos una cosa rara. Creced en la gracia. Claro, la gracia no es una actividad humana. Así que, ¿cómo podemos nosotros crecer en la gracia? Aquí tenéis dos propuestas sanas y sobrias, pero Pedro no nos explica exactamente qué es lo que quiere decir. La primera propuesta ofrecida, de hecho, por Lloyd-Jones es la siguiente. El creyente está en la esfera de la gracia porque ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo le ha regenerado. Tiene una nueva naturaleza. Ahora ama los mandamientos de Dios. Ama seguir al Señor. A diferencia de los mundanos y los incrédulos que no soportan a Dios, no quieren doblegarse ante sus mandamientos, el creyente verdadero está en una esfera de gracia. Gracias a la morada del Espíritu Santo en él. Entonces, según esta interpretación, crecer en la gracia es obedecer a Dios. Ya que estamos en una nueva esfera de gracia, ya que tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder para obedecer a Dios. Crecer en la gracia equivale a obedecer al Señor. Obedecer a nivel práctico al Señor. Esta sería la primera propuesta. La segunda propuesta, también sana y sobria, y también bíblica, es más mental que práctica.
K, propuesta práctica, es más mental que práctica. La segunda enseñanza dice, podemos crecer en la gracia pensando constantemente en la gracia de Dios revelada en la faz de Cristo. Nos predicamos el Evangelio por la mañana, por la tarde, por la noche. Pensamos en la persona de Cristo, los oficios de Cristo, los estados de Cristo. Cantamos de Cristo y al pensar en Cristo, al meditar, al contemplar al Señor Jesucristo, vamos creciendo en amor, creciendo en pasión por Dios. Así que una segunda posible interpretación de esta frase apostólica sería que crecer en la gracia es crecer en la contemplación de la gloria salvadora de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así que dos propuestas, no sabemos exactamente cuál es la correcta, pero lo que sí podemos decir es que Pedro quiere que crezcamos. Y dice ahí, versículo 18, sigue diciendo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ser un creyente fuerte, fortalecido, sólido, tienes que crecer en conocimiento. Sí, conocimiento del Señor, un conocimiento íntimo, experimental, tierno, pero también necesitamos desarrollar nuestros músculos bíblicos y doctrinales. Tenemos que estar bien fundamentados, cimentados en la verdad para no ser arrastrados por estos soplos humanistas egipcios y babilónicos. ¿Qué pues tenemos que tener claro como creyentes? Aquí tenéis una lista de 7 grandes verdades no negociables de la fe cristiana. Todas, por cierto, salen nombradas en las 2 epístolas de Pedro. Aquí no podemos negociar. En primer lugar, si tú quieres ser un cristiano fuerte, necesitas tener una bibliología cristiana, una doctrina de la palabra de Dios correcta. En noviembre 2018 os prediqué un sermón llamado Sola Escritura y desarrollé 4 puntos con un acróstico SCAN, S-C-A-N, hablando de los 4 atributos de la Escritura. Ahora bien, yo sé que ha pasado un año y yo sé que algunos aquí somos mayores, ¿no? Y algunos hasta el pelo gris. ¿Alguien se acuerda de la S? Muy bien, muy bien. Vamos, qué alegría me acaba de entrar en el alma. Me prestan atención. Gloria a Dios. Suficiencia. O sea, para yo saber qué es lo que tengo que creer, la Biblia es suficiente. Y para yo saber qué tengo que hacer a efectos prácticos, la Biblia es suficiente. Pastor, ¿qué tengo que creer? Lee la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? Lee la Biblia. La Biblia es suficiente para doctrina y ética. Ok, la C. Claridad. Pavo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Yo ya estoy para comer el pavo, gloria a Dios. Claridad, vale. La semana pasada vimos que 2 de Pedro 3 decía que Pablo dice cosas difíciles. Sí, es verdad, hay cosas chungas en la Biblia, desde luego, y por eso necesitamos intérpretes, maestros, pastores para explicarnos la palabra. Pero a grandes rasgos, el eje central de la Biblia es clarísimo. Dios trazando el plan de enviar a su perfecto Hijo con el fin de derramar su sangre en la cruz por el perdón de los pecados de su pueblo y para concederles la vida eterna. Hasta un niño de 3 o 4 años puede entender el eje central de la Biblia. Ahora bien, sí, hay doctrinas secundarias donde podemos tener nuestras opiniones y diferencias, pero el eje central es clarísimo, es fácil de entender, suficiente, clara, la A. Autoritativa, la autoridad de la palabra. Es decir, Doris, si el pastor dice que Jesucristo nació en Egipto, ¿qué tiene que decir usted? Que no. ¡Mentiroso! ¡Impostor! ¡Fuera ya de Almería! Mentiroso. ¿Por qué? Porque Doris sabe que Cristo nació en Belén. ¿Y cómo sabe Doris que Cristo nació en Belén? Porque tiene la Biblia. Entonces la Biblia es la autoridad. Sí, podemos tener autoridades en nuestra vida. Autoridades sociopolíticas, autoridades laborales, autoridades en la iglesia, autoridades en el hogar. Pero cuando dichas autoridades entran en conflicto con la palabra de Dios, ¿quién tiene que ganar esta batalla? La palabra de Dios. La palabra es la autoridad suprema. No niega que hay otras autoridades. Las hay. Tenemos un pastor en la iglesia. Pero si estas autoridades contradicen la palabra, nos aferramos a las Escrituras. Y para acabar, para que yo os diga feliz año nuevo también,
La N alude a necesaria. La palabra es necesaria porque si tú no tuvieras la Biblia, ¿cómo podrías enterarte del plan de la salvación? ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo fiarte de lo que te está diciendo el pastor si no tienes la Biblia? Como creyentes evangélicos tenemos que tener bien claro que la Biblia es suficiente, es clara, es autoritativa y necesaria. Segunda doctrina, para no ser arrastrados, la doctrina de Dios. Nuestro Dios es bueno y justo. Nuestro Dios es dulce y recto. Nuestro Dios es misericordioso y santo. Y el Dios bíblico es trino. En la enseñanza sobre el Espíritu Santo, el sábado pasado, os puse una ilustración donde vemos la Trinidad ilustrada de forma magistral. ¿Cuál pasaje fue? Bautismo de Jesús, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, la paloma descendiendo, que es el Espíritu Santo, y sobre el Hijo siendo bautizado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinidad, creemos en el Dios Trino, por lo tanto, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, porque esto es lo que están enseñando estos unitarios que ahora quieren comprar un local ahora en Almería y predicar su nefasta y falsa doctrina. Creemos en el Dios Trinitario, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Jesús también dijo en Juan 14:16, yo, el Hijo, rogaré al Padre y Él os dará otro. ¿Y quién es el Consolador? Claro, el Hijo ora al Padre y el Padre envía al Espíritu Santo. El Hijo oró a alguien diferente. No habló consigo mismo. Habló con el Padre porque hay una distinción personal en la deidad. Número 3, la doctrina del hombre. Ok, aquí entramos ya en conflicto con nuestra cultura postmoderna, occidental. Nosotros creemos que el hombre fue creado recto e inocente, pero que ahora está sumergido en pecado y rebelión, esperando la condenación venidera. La antropología bíblica atenta contra la antropología mundana, la cual nos enseña que el hombre es básicamente bueno y es la sociedad la que nos corrompe. No. La Biblia aclara en términos explícitos que el hombre es malo desde la concepción. Salmo 51, versículo 5, David dice que ya era pecador en el vientre de su madre. El pecado está en nosotros desde la infancia. Algunas madres a veces me dicen, ay pastor, pero cuando mi niño empezó a ir al colegio, se hizo muy malo, la culpa es del colegio. No, tu niño ya era malo. Solamente en el colegio aprendió a ser más creativo con su maldad. El problema es el corazón, el problema no es el colegio y no es la sociedad. Si no fuéramos malos, no tendríamos colegios malos, no tendríamos sociedades corruptas, pero tenemos sociedades corruptas y colegios malos porque todos somos malos desde el nacimiento. Y esta es la mala noticia que el Evangelio presupone. Una vez más, esto no se predica en nuestros días. Pero no podemos entender la buena noticia sin antes haber abrazado la mala noticia. Por lo tanto, si tú estás aquí en esta mañana y no te crees mala persona, no eres salvo. No vas al cielo. Tú no perteneces al Señor Jesucristo. Las únicas personas que van al cielo son aquellas que saben que son malas, perversas y corruptas y por lo tanto confían 100% en la justicia del Salvador Jesucristo. Las únicas personas que van al cielo son las malas, pero las malas que son capaces de reconocerlo y de confesar su pecado delante de Dios. Necesitamos recuperar la doctrina del pecado en nuestros días. Luego, gloria a Dios, mi tema de temas, el tema que estaría predicando cada domingo si pudiera, la doctrina del Salvador Jesucristo, donde el primer Adán llevó a toda su descendencia hacia la corrupción y la condenación eterna. El segundo Adán nació, obedeció a Dios perfectamente en todas las cosas, murió por nosotros en la cruz, resucitó literalmente al tercer día con el fin de regalar a los pecadores arrepentidos salvación eterna. Así que sí, hermanos, estáis mirando a un hombre muy malo,
muy perverso, muy vil en esta mañana, pero por la gracia de Dios os puedo decir que al mismo tiempo estáis mirando a un hombre salvado, perdonado, limpiado y lavado de todos sus pecados. Cristo perdona a los pecadores. Alabado sea su santísimo y bendito nombre. Ya que Cristo quiso salvar a los pecadores, Él tuvo que hacerse hombre. Hebreos 5:1 dice que todos los sacerdotes son tomados de entre los hombres. Jesús, para ser fiel sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se encarnó como hombre para tomar el castigo de los hombres sobre él mismo con el fin de librarnos eternamente. Y ahora su sangre nos limpia, nos salva eternamente. Y entended una cosa también, que la sangre del antiguo pacto no perdonaba los pecados. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10, versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado. La sangre del Antiguo Testamento tenía cierto valor en la medida en que apuntaba hacia Cristo. Señalaba a Cristo, profetizaba del Señor Jesucristo, pero ahora estando en Cristo, el cual no es un cordero finito, el cual no es un macho cabrío pasajero, el cual es Dios eterno, su sangre tiene vigencia eterna para perdonarnos todos los pecados. Así que, hermanos, yo soy perdonado por la misma sangre que perdonó al apóstol Pedro. Y si Dios tardara 4 millones de años en volver a la tierra, los santos vivos en aquel entonces seguirían siendo perdonados por la misma sangre. ¿Sabéis por qué? Porque es la sangre del Hijo de Dios. Tiene eficacia y potencia eterna. Hermano, tu pecado es grande, sí. Tu rebelión es fuerte, pero hay algo más fuerte que tu pecado. Hay algo más glorioso que tu iniquidad. Es la sangre del bendito Cordero de Dios, Jesucristo. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay lavamiento. Alabado sea el nombre del Salvador Jesucristo. Gloria a su nombre. Y luego número 5, ¿cómo no? Ya que Cristo es nuestro Salvador, tenemos la doctrina de la salvación. Él nos compró en la cruz. Él nos regaló la vida eterna al resucitar al tercer día. Y luego se encarga de salvarnos, enviando su buen espíritu a sus elegidos para que ejerzan fe en Cristo y para que se arrepientan de todo pecado. Por consiguiente, si tú en esta mañana tienes un corazón arrepentido y tú tienes un corazón de fe en Cristo Jesús, no te gloríes en ti mismo. Tú tienes aquel corazón de carne porque el Señor Jesucristo te lo compró y Él te lo regaló, y su buen espíritu vino aplicando su obra salvadora a tu corazón, y ahora crees en Cristo. Ahora eres una persona arrepentida. Ahora detestas tu pecado. Todo gracias a la obra de nuestro Salvador Jesucristo. No te gloríes en ti mismo. Si eres salvo, no es porque tú seas superior a los demás almerienses. Tú eres salvo por la pura gracia del Salvador Jesucristo. No te jactes de tu salvación. No te gloríes en ti mismo como si fueras un super santo. No lo eres. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol. Y luego número 6. Una vez salvados por Cristo, no somos llamados a ser llaneros solitarios. Dios coloca a su pueblo en una congregación para que haya amor, para que haya rendición de cuentas, para que podamos también aprender a tener misericordia a personas más problemáticas. No, esto demuestra amor y paciencia y misericordia. Nos unimos también para oír la palabra, celebrar las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena. Si tú pues has sido salvado por Cristo, ahora es tu deber, es tu responsabilidad, no es una opción, es tu deber congregarte con el pueblo de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el primer siglo ya había gente en la iglesia apostólica que no se estaba congregando. Es un mandato del Espíritu Santo del Señor. Pensemos una vez más en el ejemplo que
vimos el año pasado del ascua y la hoguera. El ascua, apartada de la hoguera, ¿qué pasa con él? Se apaga. Y para que vuelva a encenderse, ¿qué tienes que hacer con él? Volver a meterle en... ¿Y qué hacemos con un creyente que está un poco decaído, que no quiere ver a nadie? Congregarse, estar con los hermanos, andar en amor fraternal. Dios, sabiendo que somos muy débiles y propensos a enfriarnos, nos ha colocado en una iglesia local donde nos edifica por medio de la proclamación del evangelio, la celebración de las ordenanzas y la comunión de los santos. Dios es muy sabio, Dios es muy amoroso, fiel y tierno. No seamos negligentes en cuanto a esto. Y en el futuro, si algunos de vosotros, hermanos, tuvierais que marcharos de Almería y buscar trabajo en algún otro sitio, os digo, en el nombre del Señor, buscad siempre la iglesia más apegada a las Escrituras. No busques la iglesia con la mejor música, con los mejores altavoces, con el predicador más carismático, chistoso, gracioso. No. Busca siempre la iglesia más apegada a la palabra del Señor, más fiel a la Biblia, porque ahí Dios te va a pulir. Ahí Dios te va a santificar. Ahí Dios va a hacerte madurar para que seas fructuoso en las cosas de Dios. Y finalmente, número 7, la doctrina de las últimas cosas, la escatología. Existe mucha confusión al respecto hoy día, pero os voy a leer una frase de nuestra confesión de fe como iglesia. Dice: creemos que Cristo ha de volver por segunda vez, con el fin de recompensar a los suyos eternamente y de castigar a los pecadores eternamente. Según Pedro capítulo 3, Cristo volverá con el fin de juzgar y con el fin de salvar. Ya hemos visto en otras semanas que la venida de Cristo será personal, corporal, visible, repentina y gloriosa. Cristo regresará y hará dos cosas: salvará a algunos y condenará a otros. Ahora bien, os advierto que dentro del propio mundo evangélico se está comenzando a negar la doctrina de la eternidad del castigo. ¿Por qué? Porque una vez más hemos inventado a un Dios bonachón. Cristo dice, Mateo 25, versículo 46, los malvados irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, si tú quieres negar la eternidad del castigo del malhechor, tienes que ser coherente a nivel lingüístico, exegético, y negar también la eternidad de la recompensa de los justos. Cristo coloca el mismo adjetivo en la misma frase para que nos quede bien claro. Los santos recibiremos gloria eterna y los malvados recibirán maldición eterna. El malvado que se muere sin Cristo pasa a una herencia terrible de azotes, de dolor y de sufrimiento perpetuo. Pero la buena noticia es que los que son de Cristo, los que son salvos, tenemos una recompensa incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada en los cielos. Así que, hermano, vive a la luz de la segunda venida. Recuerda que tu Salvador ha de volver pronto, y cuando Él regrese, has de heredar la gloria eterna. Una nueva tierra renovada, nuevos cielos, la morada de Dios con su pueblo, con millares de santos, un pueblo redimido de todas las naciones y lenguas y tribus, ángeles sin cesar. Hermanos, va a ser glorioso, va a ser increíble. Vive a la luz de la gloria venidera. No seas como los falsos hermanos de 2 de Pedro, que negaban la doctrina del juicio venidero para poder vivir en pecado. Si tú crees que Cristo ha de volver pronto, vas a vivir santamente. Vas a vivir en el temor de Dios. Hay cosas que no vas a poder hacer. Hay cosas que no vas a poder decir, porque tú vives a la luz de la gloria venidera. Amados hermanos, pues, para no ser arrastrados por el error de los inicuos, tengamos bien claro todo lo que hemos nombrado aquí. Luego, hay otras doctrinas secundarias. ¿La tierra será renovada o aniquilada? Bueno, eso lo podemos debatir con una taza de té y luego con mucho amor y cariño en el Señor. Pero estas 7 cosas son no negociables. De ahí no nos salimos. Ahí nos mantenemos aferrados a la enseñanza apostólica. ¿Cómo puedes tú librarte del peligro de la apostasía espiritual?
Pues creciendo en la gracia y en el conocimiento del Salvador Jesucristo. Un conocimiento íntimo de Él, pero también conociendo la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, sometiéndote a la palabra del Señor Jesucristo. Y como bien pregunta el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, si tú le quitares la palabra de una iglesia cristiana, ¿qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo sin el fundamento de la palabra de Dios? Si vamos a ser creyentes maduros, sobrios y sólidos, necesitamos saber lo que creemos. Y ante la enseñanza de 2 Pedro capítulo 3, tenemos que creer en la venida de Cristo y en su venida para juzgar también. Espero que no haya nadie entre nosotros creyendo en este Dios bonachón, en este Dios que es un invento de los años 60 del primer siglo. A modo de aplicación, hermano, estás creciendo en la gracia. Si tú te comparas con diciembre 2018, ¿ves crecimiento en tu vida? ¿Ves más madurez? ¿Ves más amor por el pueblo del Señor? ¿Hay más sensibilidad en ti hacia la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en conocimiento de la palabra? ¿Tienes las cosas cada vez más claras o hay cada vez más confusión? ¿Estás viviendo alejado de los medios privados y públicos de la gracia? Examínate en esta mañana, porque estás en esta situación de no estar muy bien anclado en las cosas del Señor, hermano. Estás abriendo la puerta para ser arrastrado por el error de los inicuos. Examínate en esta mañana. ¿Cómo estás en tu santificación? ¿Estás creciendo en el Señor o a lo mejor estás retrocediendo? No te detengas, hermano. Sigue creciendo, sigue consagrando tu corazón, tu mente y tus fuerzas al Señor y Salvador Jesucristo. Y para acabar el tercer punto, el cual es extremadamente breve, porque ¿qué puede decir ante la última cláusula de este versículo sino amén? ¿Qué puede decir? Ahí está, versículo 18, última cláusula. Gloria. A Él, a Cristo sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tengo 3 breves observaciones aquí y con esto acabamos nuestra serie sobre 2 de Pedro. Primera observación. Qué interesante observar cómo Pedro, ya que está defendiendo la doctrina de la venida de Cristo, vuelve a mencionar dicha doctrina en su salutación final. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Ves? Pedro está en un capítulo defendiendo la doctrina de la venida de Cristo. Está negando que Cristo ha de regresar para juzgar. Y Pedro no es por casualidad que coloque el día de la eternidad en su despedida. Una vez más, recalcando, hermanos, Cristo vuelve. Cristo vuelve para salvar y vuelve para juzgar. Por lo tanto, si te predican por ahí que Cristo no vuelve para juzgar, no hagáis caso a dichos bichos. Segunda observación. El contraste entre la gloria de Dios aquí nombrada y todo lo que aprendimos sobre la inmundicia de los falsos maestros en el capítulo 2. Cuando Pedro habla sobre los falsos hermanos, solamente emplea lenguaje negativo. Son manchas, son inmundos, no tienen principios morales, pero cuando habla de Dios, habla de gloria, porque nuestro Dios es limpio, es puro, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. La gran esperanza del creyente no es inmundicia venidera. Por esta razón no quiere andar con gente inmunda, no quiere pasar tiempo con falsos hermanos. Su meta es gloria, por lo tanto en el presente vive de una manera que glorifica a Dios. Esperamos la revelación de la gloria del Señor, según 1 Pedro 4:13. Recibiremos una corona incorruptible de gloria, según 1 Pedro 5, versículo 4. Y Pedro también dice que el Espíritu de Cristo reposa sobre los creyentes y este Espíritu es glorioso. 1 Pedro 4:14. Yo creo, a lo mejor, Pedro podría haber estado pensando en la transfiguración, ¿no? La gloria que vio en aquel monte, y encima menciona la transfiguración capítulo 1. Él vio algo de la gloria venidera. Y dice, hermanos, esta gloria es la que nos espera. Se nos aproxima gloria. Por lo tanto, seamos santos. No se acerque inmundicia. No va a ganar esta batalla la maldad. Va a ganar la guerra gloria.
Por lo tanto, vivamos de forma gloriosa delante del Señor. Y mi última observación de esta preciosa cláusula es que Pedro aquí resume todo el eje de la vida cristiana en lo que podríamos tachar del lema de la Reforma Protestante: Soli Deo Gloria. Cuando estudiamos Judas, vimos que acabó dando toda la gloria a Dios, y acabamos segundo de Pedro, después de todo lo que nos ha enseñado sobre la seguridad de la salvación, el evangelio de Cristo, la santificación, sobre los falsos maestros, sobre la segunda venida para salvar y juzgar. Después de explicar toda la doctrina, a Pedro no le queda nada en el corazón sino glorificación a Dios. ¿Acaso no es así, hermanos? Recibimos la palabra de Dios y no sabemos cómo reaccionar, sino diciendo: gloria, gloria, aleluya. Estamos en un buen culto de oración y no sabemos ya qué más decir, sino gloria, gloria, aleluya. Y Pedro aquí acaba la carta pensando en Cristo, la gloria venidera, y la única frase que le viene a la mente es: gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estoy, a punto de ser ejecutado. Me odian. Llevan décadas criticándome, llamándome de todo. Estoy a punto de ser asesinado por los enviados de Nerón. Pero yo digo: Soli Deo Gloria. He vivido cada día en la paz de mi Señor. Sí, con adversarios. Sí, con unas cuantas peleas. Sí, con dificultades. Pero Él ha sido fiel. Él me ha guardado. Él es un fiel Salvador. Y el momento que me corten la cabeza, yo voy a recibir gloria en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Hijo de Dios, en tu lecho de muerte, no estés deprimido. No te vengas para abajo. Te espera un banquete. Te espera la gloria venidera, teniendo el deseo de partir y estar ya con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, Pablo fue trasladado al tercer cielo. Él vio cosas indecibles. Pero Pablo, después de ver aquello que vio, como Pedro cuando vio la transfiguración, solamente tenía ganas de salir ya de este mundo y morir. Hermano, recuerda, te espera la gloria, te espera una bienaventuranza eterna. Así que vive únicamente con este lema: Soli Deo Gloria. Cuando hay enemigos y hay dificultades y hay dolores de cabeza, recuerda que tú existes y respiras para la gloria del Señor. Tu fiel pastor te va a guardar hasta el fin. Él va a ocuparse de ti porque Él te ama, porque tú eres su oveja y tú eres precioso para Él. Da a Dios la gloria, porque el Dios que te salvó te está guardando y te va a guardar hasta el día de la eternidad. Soli Deo Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Para acabar todo lo que hemos predicado hoy, unas 3 palabras de aplicación. En primer lugar, hermano, a la luz de lo predicado, ¿estás tú siguiendo hoy el ejemplo de Pedro, oponiéndote a las falsas enseñanzas? No creas lo que te enseñan los hipócritas. No te falta amor por levantar la voz en contra de herejías. Si la verdad de Dios mora en ti, vas a defender la palabra del Señor, aunque vayas a perder amigos en el proceso. No seas más tibio. Defiende la palabra. Sé como Pedro, levantando la voz, y predica la doctrina apostólica. Número 2. Hermano, ¿qué es lo que se ve en tu vida? ¿Santificación o degeneración? Cada vez más gloria o cada vez más tinieblas y oscuridad y pecado. ¿Tienes el rostro como aquel de Moisés, brillando como el sol en su gloria? ¿O tienes el corazón como Judas Iscariote, el gran traidor? ¿Te apetecen las cosas espirituales o te fascinan las cosas pasajeras de esta vida? ¿Estás fascinado con Cristo y su evangelio y su palabra, o no ves otra cosa que la gloria pasajera de esta vida? Y número 3, es el lema de la Reforma Protestante, el gran canto que hay en tu corazón: Soli Deo Gloria. ¿Estás avanzando en el río del Espíritu?
¿Estás dispuesto a perder amigos por ser fiel a la doctrina apostólica y por andar en santidad? A raíz de todo lo que hemos estudiado en 2 de Pedro, os animo como iglesia a seguir creciendo, a seguir esforzándoos mucho, a seguir siendo diligentes en la santificación y en los medios privados y públicos de la gracia. Y que nuestro buen Dios bendiga nuestros esfuerzos, que nos fortalezca y que nos ayude a todos a vivir únicamente para su gloria en medio de una generación decadente y oscura. Somos grandemente amados. Somos su pueblo precioso. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros alejarnos de las influencias impías y no dejarnos arrastrar por el error de los inicuos. Leo el versículo y oramos. Versículo 17. Así que vosotros, amados santos de General Luque y Almería, sabiendo todo esto de antemano, todo lo que se ha enseñado en esta epístola, ahora guardaos. Ahora os toca a vosotros guardaos. Ya no podéis decir, no Señor, no me advertiste. No Señor, he andado en ignorancia. Dios te ha advertido. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, la solución. Creced en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Soli Deo gloria.